Good to see so many smiling faces. Qué bueno ver tantos rostros sonrientes. Am I okay to move around? Because I will. Me puedo mover, desplazarme, porque me voy a mover. Testing, test. Audiovisuales, ¿qué dicen? The music continues. If I have to stay put, I'll do my best. Si tengo que quedarme en un solo sitio, bueno. Oh, I'm lo watering intento. the pulpit here. Se me está derramando el agua aquí en el There, púlpito. we'll see what grows. Tiene un... Okay, excelente. Muy bien. Well, if there Excellent. was ever a prophetic worship set, Que si alguna vez había un escenario profético to match with the word to be spoken, that was it today. que pudiera coincidir con la palabra que se va a hablar hoy, esa era. And so every song ties in with what I'm preaching on. Gracias. Cada canción se enlaza con la prédica que voy a compartir hoy. And so I was going to start with this question. I still am. Y iba a iniciar con hacerle una pregunta y But todavía lo voy a now hacer. we just sang it. O sea, acabamos de cantarlo. So hopefully if you sang it, you meant it. Así que si ustedes lo cantaron, espero que lo hayan And tenido con buena intención. The question is, who wants to see God? La pregunta es, ¿quién quiere ver a Dios? Maybe some, not all. It's Algunos, just- ¿no? You don't have to. It's the answer is whatever you answer. No tienen que verlo, pero sí la respuesta es lo que ustedes digan. Who wants to hear God's voice more clearly? Ahora, ¿quién quiere escuchar la voz de Dios con más claridad? How about who wants to understand God more? ¿Y qué tal? ¿Quién quiere entender más de Dios? Excellent. I'm not tricking you. Sometimes I trick you, not today. A veces trato de llevarlos allí, Okay. a engañarlos, pero hoy no. But I'm going to give you some keys today. Pero hoy quiero compartirle unas claves. But we're going to go through a lot of scripture, so get ready. Pero hoy vamos también a repasar mucha escritura, así que estén preparados. Okay? Because sometimes for us to understand something, Porque a veces para que nosotros podamos entender algo, we have to sew a garment. we have to- Sew clothes, like needle tenemos thread. que sew. como tejer, coser. And if we just take one scripture, Y si tomamos una parte de la escritura, we'll miss that God is wanting to connect something for us to put on and wear. que a veces no podemos dejar de ver que Dios nos quiere usar para ponernos algo. And so today we're going to look at Psalm 24, Hoy vamos a trabajar o ver en el Salmo 24, Isaiah 6, Isaías 6, Matthew 13, Mateo 13, Mark 4, Mark 6, Mark Marcos 8, 5, 6, 7, 8, 1 Corinthians 2, 1 Corintios 2 and Revelations 4. y Apocalipsis 4. Those are the patches of the clothing that we're Esos going to son sew los together parches que vamos a todos a coserlos juntos. if I can get it all done. Si lo puedo lograr en el tiempo. Okay? And then by dado. the end, you should have a garment that you can wear that will enable you to see God more, to hear His voice, to understand His ways. Al finalizar, espero que ustedes hayan tenido ya, como decir, una túnica que la pueden usar para poder su rostro, para escuchar su voz. So let's start in Mark chapter 4. Vamos a iniciar entonces en Marcos capítulo 4. Allí hay unas Biblias disponibles detrás de los Actually, asientos, sorry. o debajo del asiento, o si tienen una aplicación, o si no, siéntense al lado de un cristiano. I made a mistake, but it's just a little one. Which one? I made a mistake, it's just a little one. Mark 6. Cometí un error, es el pequeño, Marcos 6. I'm going to have to believe that most of you understand or have heard of some parables in Scripture before. Sí, voy a creer de que ustedes ya han entendido o han visto alguna escritura de esto antes. Because we don't have time to read through everything. Porque no tenemos tiempo para poderlo leer todo. But if you don't have a Bible, then after this we want to get you a Bible. Pero si aquellos que no tienen Biblia y desean una Biblia, se les puede dar una Biblia al final del servicio. And then you can read through after everything we've talked about. Y pueden después retomar todas las referencias que hemos hablado hoy. Is that a deal? ¿Le parece bien? Yeah, okay, good. Amén. In Mark chapter 6, you have a famous event happening. En el Marcos 6 hay un evento importante, especial que está sucediendo. You got a whole group of hungry people Tiene un grupo de personas que están muy hambrientes and a little bit of food. y hay muy poca comida. So Jesus takes the little bit of food
Pero Jesús toma un poquito de esa comida and he makes it a whole lot of food. y la reproduce en grandes cantidades de And comida. everybody eats till they're full, Y todo el mundo come hasta quedan saciados. and there's still food left over. Y todavía sobra cantidad de It's a comida. miracle of multiplying food. Es un milagro donde se multiplica la comida. But we're going to look after the miracle was followed by another miracle. Pero vamos a ver que después de ese milagro sucedió otro milagro más. After he multiplies food, the disciples go on a boat. Después que multiplica del alimento, entonces ve que sus discípulos van en una barca. And Jesus doesn't take a boat. Y Jesús no toma la barca. He takes his feet Él camina. and he just walks on the lake. Y camina sobre el agua. Because I guess Jesus can do that type of thing. Porque supongo que Jesús es el único que puede hacer ese tipo de cosas. And so Jesus walks on water. Así que Jesús camina sobre las aguas. And everybody, it says, this is now Mark chapter 6, Y todo el mundo dice, aquí en Marcos 6, dice, okay, verse 49. en el versículo 49, Says, when they, the disciples, saw Jesus walking on the lake, when he saw them, verse 49, walk on the lake, 49 dice, viéndole ellos andar sobre el mar, they thought he was a ghost, so they cried out. They were scared. pensaron que era un fantasma y gritaron. And then he spoke to them and said, take courage, it is me, don't be afraid. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Then Jesus climbed into the boat with the disciples, and the wind died down Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, because it was very windy. porque había mucho viento. But then it says something interesting. Pero luego dice algo muy interesante. Says that the disciples were completely amazed because they did not understand about the loaves. Their hearts were hardened. Dice, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido los de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. So keep that in your memory. Mantén eso ahí en su memoria. Turn the page to Mark chapter 8. Ahora pasemos la página a Marcos 8. What happens in Mark chapter 8? ¿Y qué pasa en Marcos 8? You find hungry people, Encuentran más gente a con little hambre, bit of food, con muy poca comida también, and a miracle of Jesus. y un milagro de Jesús. Multiplies the food again. Vuelve a multiplicar los alimentos de nuevo. Everybody gets fed till they're so full. Todo el mundo es alimentado hasta que están saciados. And then there's food left over. Y otra vez queda demasiada comida sobrante. But just like Mark 6, I'm going to look at after the food is Pero así multiplied. como vimos en Marcos 6, también vamos a ver qué pasó después de ese milagro. And the disciples and Jesus leave that place, Y los discípulos y Jesús dejan ese lugar. okay? And it says in verse 14 of Mark 8, Y dice en el 14 de Marcos 8, the disciples had forgotten to bring bread except for one loaf they had in the boat. habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Be careful, Jesus warned them, watch out for the yeast of the Pharisees and that of Herod. Jesús le dijo, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. They discussed this with one another and said, it's because we have no bread. Y discutían entre ellos, entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Aware of their discussion, Jesus asked them, why are you talking about having no bread? Y entendiéndole, Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? Do you still not see or understand? Are your hearts hardened? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecidos vuestros corazones? Do you have eyes and you do not see, and ears that you do not hear, but fail to hear? And don't you remember when I broke the 5 loaves for the 5,000? How many basketfuls of pieces did you pick up? 12, they replied. En el 18 dice, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000. ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? And when I broke the 7 loaves for the 4,000, how many basketfuls of pieces did you pick up? They answered, 7. Y ellos respondieron a la primera pregunta, dijeron 12. And Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. and he said to them, do you still not understand? Y él le dijo,
¿cómo aún no entendéis? So you have 2 times bread is multiplied. Sorry. 2 times bread is multiplied, food is multiplied. Él está diciendo, ver, que hubieron 2 oportunidades donde se multiplicó todo ese pan. And both times the Bible is pointing afterwards, something is happening that has to do with the bread. Entonces la Biblia ahí apunta que en esas 2 oportunidades, 2 eventos, algo tuvo que haber pasado, algo pasó después de la multiplicación de los panes. And it has to do with eyes that don't see, Y tiene que ver con los ojos que no ven, ears that don't hear, o los oídos que no oyen, a mind that doesn't understand, una mente que no entiende. and it's connected to a hardened heart. Y se conecta todo a un corazón endurecido. My family came here in September. Mi familia vino acá en septiembre. The first Sunday we were here, I preached. El primer domingo me tocó predicar. And I said, for the time we're here for 3 months, I'm going to be preaching on cultivating culture. Y en ese tiempo dije que en el tiempo que voy a estar aquí, voy a tratar de predicar sobre cultivar una cultura. But I haven't preached since September. Pero no he predicado desde septiembre. I didn't realize that till this morning. No me di, esta mañana fue que me I di was cuenta like- de eso. I just was like, it's been a long time since I preached this series. Y me dije, oh, ha pasado bastante tiempo de que empecé a predicar esta serie. So I'm like, I don't think anyone's going to remember what I preached 6 weeks ago. Y me dije, yo creo que nadie se va a acordar de lo que prediqué hace 6 semanas. So I'm reminding you, I preached 6 weeks ago, and this is still part of that Así que series. les recuerdo, hace 6 semanas yo prediqué sobre esto. And then, of course, some of you are newer and you weren't there. Y algunos, por supuesto, que son nuevos o que están viniendo hoy que no estuvieron allí. So we said that the word culture is actually rooted in the word cultivate. Entonces habíamos dicho que la palabra cultura está enraizada en la palabra cultivar. And it means to till the ground, Y quiere decir que preparamos la tierra, aramos la tierra, to break it up. que la rompemos. Why? ¿Para qué? Because it has to do with soil. Porque, It has to do with the soil, the dirt. porque tiene que ver con la tierra. And what I've actually been teaching out of is Matthew 13, Ajá, y lo que estaba predicando está en Mateo 13, the parable of the sower. la parábola del sembrador. And I was talking about healthy and toxic culture. Y ahí hablamos sobre lo que son culturas saludables y tóxicas. So the last time I preached, I said these are things that if they're in the culture of the church, they're actually harmful and toxic. Y les mencioné ese momento que si estas cosas están en la iglesia, son demasiado dañinos y tóxicos para la iglesia. And I told you, I'm not here to hate the church. Y les dije, no estoy aquí para odiar la iglesia. I'm part of the church. I don't hate myself. Soy parte de la iglesia, no puedo odiarme yo mismo. But I believe that the church is in a process of being purified. Pero sí creo que la iglesia está en un proceso de ser purificado. And we either can resist that process Y podemos resistir ese proceso or submit to it. o someternos a ello. But to submit to it means something has to change in us first. Pero para someternos a ello, tenemos que primero ver que algo tiene que cambiar dentro de nosotros. I can't stand up here and start talking bad about the church down the street. No me puedo parar aquí arriba y empezar a hablar mal de la iglesia que está abajo, más allá de la calle. To be honest, I don't even know if there is a church down the street. But Para I'm ser just- honesto, ni siquiera I know estoy seguro nothing si about hay una it. iglesia más abajo o no. I don't even know the locations of the churches in El Ni Valle. siquiera sé dónde están ubicadas las iglesias aquí en el valle. But I'm not preaching to them this morning. I'm preaching to you. Pero no le estoy predicando a las iglesias, sino a ustedes. And so we have to look at what's going on in our own culture that might actually be toxic. Entonces tenemos que analizarnos, autoevaluarnos, a ver qué es lo que está en nuestra cultura que puede ser tóxico, Which I'm defining as being unchristlike. que lo que define o lo que estoy definiendo es que puede ser algo que no es cristocéntrico. As the church, we want to look like Christ. Como la iglesia que nos queremos parecer a Cristo. And we're in the process of being made more into his likeness. Y estamos en el proceso para poder irnos pareciendo más a Él. So I told you in September I was going to preach on the heart. Así que en septiembre le había dicho que iba a predicar sobre el corazón. And so this morning, here I am fulfilling my promise. Y aquí hoy estoy delante de ustedes cumpliendo mi promesa. Because we can't talk about cultivating culture without talking about the heart. Sí, no podemos hablar de cultivar la cultura si no empezamos por cultivar el corazón. It says in Proverbs, one of my favorite Proverbs, Lo dice en Proverbio, uno de mis favoritos. above all else, guard your heart. Sobre todas las cosas,
guarden su corazón. Scripture says, where your treasure is, there your heart will be also. La escritura dice, donde tu tesoro está, ahí también está tu corazón. Scripture says, out of the overflow of your heart, your mouth speaks. También dice que lo que sobreabunda en tu corazón, lo habla tu boca. And we talked last time, I think, for those that remember I talked about the pool in my backyard growing up? ¿Se acuerdan la vez pasada que estuve aquí que les hablé sobre una piscina que estaba en mi patio cuando yo estaba en crecimiento? And I said, if the apostolic call of the church is to help transform culture, Y les mencioné que si el llamado apostólico de la iglesia es transformar cultura, it's like when you walk in a certain direction in a pool, es como si estuvieras caminando dentro de la piscina, obviamente, the dándole vuelta. water will start to move with you. El agua empieza a moverse en el mismo sentido que tú estás caminando. And the more people that walk in the same direction, Y si hay más personas contigo caminando en esa misma dirección, the faster the current will go. empieza a aumentar la corriente. So El Valle has a culture, Panama has a culture, Canadá tiene una cultura, Panamá tiene una cultura, Canada has a culture. Canadá tiene una But is cultura, it a culture flowing in the fruits of the Spirit? pero está fluyendo la cultura en ese flujo del Espíritu. Is it a culture flowing in the life and the freedom of Christ? ¿Está esa cultura fluyendo en la libertad de Cristo? Because if it isn't, then a change has to take place. Porque si no está sucediendo, entonces tiene que haber un cambio, Not a takeover. no una toma. That's not how it works. No es así como funciona. Because the kingdom starts as a mustard seed. Porque el reino inicia desde una semilla de tamaño de mostaza, Not as empires battling empires. no como un imperio batallándose contra otro. And transformation has to start in your heart and in my Y heart. esa transformación inicia o empieza desde tu corazón y mi corazón. I don't have the right to tell someone you need to go live this way Sí, no tengo el derecho alguno de decirle a una persona, tienes que vivir así. if they're not seeing it in my life. Si ellos no lo perciben o lo ven en mi propia vida. I didn't say if they're not hearing it with my words. No les dije que lo están escuchando con mis palabras, Because you could say whatever you want. porque ustedes pueden opinar, decir lo que quieran. Doesn't mean it's true. No significa que es verdad. I could say I'm a big flying purple elephant. Yo puedo decir, soy un elefante púrpura volador. Did I say it? ¿Lo dije? Yeah, I said it. Sí, lo dije. Is it true? ¿Es verdad? God, I hope not. Espero que no, Dios. I do not believe so. No creo. It's what's actually true in my heart Es lo que realmente es verdadero en mi corazón. will manifest through my life. Se manifestará a lo largo de mi vida. And that's why, above all else, guard your heart. Y por eso, sobre todas las cosas, That's guarda why- tu corazón. The heart is actually the central system of your faith. Por eso que el corazón es el sistema central de tu fe. It's the seat of your feelings, of your affections, of your beliefs. Es como el asiento de tus afecciones, tu creencia. That's actually the Greek definition for heart in Que es- Scripture, cardia. La cardia es la definición en griego. So now back to the Para corazón. Scriptures. Volvemos ahora a la escritura. Talking about cultivating culture. Hablando sobre cultivar cultura. Are we all caught up now in what happened in September? Yeah. Ya todos estamos al día, ¿no? De lo que pasó en la prédica de septiembre. Okay, so September, twice I preached out of the parable of the sower. Sorry. Twice in September I preached out of the parable of the sower. 2 veces en septiembre prediqué sobre la parábola del sembrador. My apologies. On Wednesday I tried to teach a lot of stuff, so I just talk faster. Mi disculpa, el miércoles pasado traté de enseñar muchas cosas, así que hablé más rápido. And I have my timer on me just to really make sure we're not Tengo here aquí till el reloj 4. que me está llevando al control. So I'm just like, let's go. Así But I'll que me slow está down, empujando. we'll Vamos, relax. vamos. Okay, we'll get where we need to go. Así que vamos llegando, tenemos que llegar. The parable of the sower. La parábola del sembrador. Matthew 13 and Mark 4. Mateo 13 o Marcos I want 4. we looked at this in September. Esto lo vimos en septiembre. It talks about the farmer going out to sow seed. Habla sobre el granjero que va a regar semillas. But the seed landed in 4 different locations or 4 different categories. Pero la semilla había caído en 4 categorías diferentes. And today I want to focus on 2 of those categories. Y hoy quiero enfocarme en 2 de esas categorías. Okay, so this is what Jesus gives the parable, Esto es lo que Jesús da la parábola and then his disciples come and say, we don't understand. y sus discípulos llegaron a decirle,
no entendemos. So this is him now explaining the parable. Ahora aquí Jesús explica la parábola. This is verse 18 of Matthew 13. En el versículo 18 de Mateo 13, This is Jesus talking. Listen then to what the parable of the sower means. esto es Jesús hablando, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, Cuando alguno oye la parábola del reino y no la entiende, so you hear it, la escuchan, but you don't understand it, pero no la entiende, the enemy comes and snatches the seed away. viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Now, I paraphrase because I couldn't find my spot in the Bible. Parafraseé porque no conseguí mi lugar en la Biblia. But I have to read it because it's the whole point of the message. Pero tengo que leerlo porque es parte es el mensaje, el punto del mensaje. Says the evil one comes and snatches away what was sown in their hearts. Y dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. So you have the sower who is Christ, Tienen el sembrador que es Cristo, sowing seeds of the kingdom. que está regando, sembrando las semillas del reino. Where do they go? ¿A dónde van? Into your heart. A tu corazón. It's the parable, or it's the sower's responsibility to sow the seed. Es la responsabilidad del sembrador de sembrar las semillas, But it's not his responsibility to what happens to the seed. pero no es su responsabilidad de lo que le pasa a la semilla, Or else he's a bad farmer. Or else he's a bad farmer. porque si no sería un mal sembrador. I'm not saying he's not that he isn't involved. No estoy diciendo que él no está involucrado, But when you go through the categories, pero cuando tú repasas las categorías, only one category has the seed grow and bear fruit. hay una sola categoría de esas cuatro que realmente la semilla enraiza y da frutos, crece y da frutos. That's verse 23. Está en el versículo It 23. says, but the seed falling on good soil refers to someone who does hear the word and understands it. Mas el fruto, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. This is the one who produces a crop yielding 160 or 30 times what was sown. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. So that fruit isn't the responsibility of the sower. Así que esa fruta Is not. no es la responsabilidad del sembrador. He does his job. Él hace su trabajo. He nada más. provides the seed. Él provee la semilla. But if you go through the categories, Pero si ve las categorías, some lands on the path algunas caen en el camino and it doesn't penetrate the soil deep enough. y no pueden penetrar dentro del suelo. Okay, some lands has rocks Algunas caen en los pedregales that it can't grow. y no puede crecer ahí And it tampoco. says what those are: Y dice que son affliction and persecution. aflicciones, persecuciones, And some are thorns. y algunas son espinos. It has thorns, so it tries to grow, but the thorns choke out the thing, the thing that's growing. Sí, The seed. Well, it aunque grows out of a aunque seed. The intenta plant. crecer el arbolito, lo que sea, la planta, no puede porque las espinas lo ahogan, lo sofocan. You guys think I'm bad at Spanish. I'm not even very good at English. Ustedes pensarán que soy malo en español, pero hasta en inglés no estoy muy bueno. I'm trying here. Estoy intentando. Forget the word plant for some reason. All right. No sé por qué la palabra So planta. it says it's the worries of life. It's the worries of life that's choking it out. Dice que son las preocupaciones de la vida lo que sofocan. And it's anxiety over money. It's desire for wealth. Those are the things. Ansiedad por el dinero, por las riquezas. This is what Jesus is teaching us. Esto es lo que Jesús nos está enseñando. So there's things in this world Así que vean que hay cosas en este mundo that will keep you from bearing fruit if you let it. que lo va a impedir a poder dar frutos. It's not, the responsibility isn't on Jesus, it's on us. No es nuestra responsabilidad. It's on Jesus, not Sí, us. es responsabilidad de Jesús, no de nosotros. And it has to do with your heart. Pero tiene que ver con tu corazón, The state, the condition of your heart. el estado, tu condición de tu corazón. Where's your treasure today? ¿Dónde está su tesoro hoy? What do you sound like today?
¿Cómo suenan ustedes hoy? Because your heart is always speaking. Porque su corazón siempre está hablando. And my wife and I end up doing a lot of pastoral counseling. Mi esposa y yo solemos hacer mucho consejería pastoral, As we live in 3 different countries, porque movemos de entre 3 países diferentes. it's quite frequent. We're on a Zoom call with someone trying to give pastoral, godly counsel. Es muy frecuente que estemos conectados por Zoom dándole consejería a alguien. As to, so what I had to learn to do, and still am learning, Algo que tuve que aprender y aún sigo aprendiendo is to listen to their heart. es escuchar de sus corazones. So I ask questions, Y por eso hago preguntas and then I listen to their answers. y escucho también de sus preguntas, Why? de sus respuestas. ¿Por qué? Because the overflow of their mouth talking is coming out of their heart. Porque lo que sale de su boca viene de su corazón. And it allows me to discern what's really going on in this issue. Y me permite discernir qué es lo que está pasando realmente en ese problema, ese asunto, So that we can give godly counsel. para poder darles consejos acorde con la palabra de Dios. Because if you've ever had a garden, you have weeds. Porque si algunos de ustedes tienen o poseen un jardín, ahí tienen maleza, ¿no? And you don't go along with scissors and just cut off the tops. Ustedes no pasan por ahí con una tijera y solamente le quitan la parte You, de arriba. you don't prune the weeds. No podan las malezas. No, you grab those suckers at the root and you Los pull them out, sacan y los jalan con tu raíz. toss them in the garbage, Y get los out of here. echan para afuera, para la basura. I don't want you. Why? Because it's bad for what's being produced in the soil. ¿Por qué? Porque sabemos que eso está produciendo algo malo en el suelo. So there's times we just got to go right into the heart and rip some stuff out. A veces tenemos que entrar lo profundo del corazón y sacar eso de allí. And it can be painful. Y puede ser doloroso, It can hurt. puede doler, But it's a healthy process. pero es un proceso saludable. Because to cultivate a culture Pero porque para cultivar una cultura starts with a Christian empieza o inicia con un cristiano taking responsibility for the soil of their own heart. tomando responsabilidad por esa misma tierra de su propio corazón. And as you do, a beautiful thing happens. Y a manera que tú lo haces, cosas hermosas suelen pasar. You get good soil, Empieza a tener buen suelo, and you start to produce fruit. empieza a producir frutos. And part of that fruit Y parte de ese fruto is being healthy to help people around you. es que te vuelves una persona saludable para ayudar a otros que están a tu alrededor. Do you know the phrase hurt people hurt people? Ustedes han escuchado esa frase que dice personas hieren a personas y hieren a las personas. That doesn't mean someone has a broken arm No quiere decir que alguien tiene un brazo roto, and they grande, just go around hurting everyone. que va golpeando, hiriendo personas. It's talking about the person's heart. Habla precisamente del corazón de la When they persona. have pain in their heart, Cuando esa persona tiene dolor en su corazón, when they've been wounded in their heart, cuando han sido heridos en su it corazón, manifests hurting others. se manifiesta hiriendo a otros. But did you know the opposite is true? The opposite is also true. Pero también, para que sepan que lo opuesto también es verdad. Healed people heal people. Las personas que sanan personas. I'm a hurt person Yo soy una persona herida. on the surgery table of the Holy Spirit, Allí en la mesa de cirugía del Espíritu Santo, under the healing of the Holy Spirit, bajo la sanación del Espíritu Santo, so that my heart can come into wholeness para que mi corazón pueda llegar a plenitud. through a process called sanctification. Es un proceso que se llama santificación. And as He heals an area of my heart, Y a medida que Él va sanando una área, parte de mi corazón, I go, that hurt, yo digo, oh, eso dolió. but now it feels so good. Pero ahora digo, se siente muy And bien. there's a freedom Y hay una libertad that just flows. que fluye. And I watch it flow out Y yo veo cómo fluye to fuera de bring mí healing para sanar in places that used to only give pain. en lugares donde se transmitía solo dolor. And I like the healing way more than I like the hurt. Y a mí particularmente me gusta más lo sanar que lo dolor. But it has to do with the state of my heart. Pero tiene que ver con el estado de mi corazón. You can take on offenses. Tú puedes cargar ofensas. You can get into pride, greed, lust, Puede entrar allí lujuria, orgullo, unbelief,
incredulidad, fear, temor, so many things. tantas cosas. And they will manifest, Y esas cosas se van a manifestar, but they won't manifest Christ. pero no van a manifestar a Cristo. To manifest Christ, you need healing in your heart. Para manifestar a Cristo necesita la sanación de tu corazón. If you don't know, your heart is in your soul. Si no lo sabían, su corazón está en su alma. And there's a purification of the soul Y hay una purificación del alma as we submit to the healing of our heart. a medida que nos sometemos a la sanación de nuestro corazón. And that's where the fruit comes out of. Y de allí es donde sale el fruto. Not out of trying harder, No de ser los más intentos, más duros, being better. sino de ser mejor, ni de ser mejor. The gospel isn't about acting better. El evangelio no se trata de actuar mejor. It's about a seed came in Se trata de que una semilla entró and it transformed my heart. y transformó mi corazón. And now what comes out is life. Y ahora lo que sale es vida. What comes out is truth. Y lo que sale es verdad. What comes out is freedom. Lo que sale es libertad. What comes out is healing Lo que sale es sanación. in a process that's ever growing. Es un proceso que sigue siempre creciendo. But what are you putting into your heart? Pero, ¿qué están poniendo en su corazón? I remember how I started. Recuerdo cuando yo inicié, I said, who wants to see God? Who wants to see God? pregunté, ¿quién quiere ver a Dios? Who wants to hear his voice ¿Quién quiere more escuchar su voz more más, clearly? más con Who wants claridad? to understand him? ¿Quién quiere entenderlo? Okay, we're not done the garment yet. Sí, todavía no hemos terminado de coser la, A couple la- more la túnica. patches. Faltan otros parchitos más. But I want to say, for some of you, Pero quiero decirles, para algunos de ustedes right, you've been struggling with sin. han estado luchando, lidiando con el pecado. And you've been like wrestling. It's like wrestling a pig. Es como si estuvieran ahí luchando con un cerdo. You jump on it and you try to contain it. ¿Cómo es? Se montan arriba de él y lo tratan de You contener. try to hold it and pin it to the ground. Trata de sostenerlo y ponerlo en el piso. And the moment you relax, the pig Y el momento squeals que and te goes away. relaja, sale el cerdito. Do you know that's not how we deal with sin? Saben que así no es como se lidia con el pecado. Do you know that your actions of sin Saben ustedes que sus acciones de pecado are signs of an unhealthy heart? son señales de un corazón que no está saludable. There are things in my life Hay cosas en mi vida that aren't part of my life anymore. que ya no son parte de mi vida. And it's not because I became the best pig wrestler in the church. Y no porque me convertí el mejor luchador de cerdo en la tierra, It's because I learned what I'm telling you, this key. es porque aprendí lo que le estoy comentando. Esta clave, This struggle, this issue, esa lucha, ese asunto, is because of a hurt in my heart. es por una herida en mi corazón. It's because of an issue in my heart. Es un problema en mi corazón. So I need to deal with the issue. Por eso que tengo que lidiar con ese problema. And as I deal with the issue, Y a medida que lidio con ese problema, all of a sudden the struggle disappears. de repente esa lucha Because desaparece. healing comes to my heart, Y la sanación viene a mi corazón and that's freedom. y eso se llama libertad. Dead religion will teach you just to always just wrestle the pig. Esa religión muerta siempre te va a llevar o guiar a que siga luchando con ese cerdo. But the gospel is a gospel of freedom, Pero el evangelio es un evangelio de libertad. victory over sin. Victoria sobre el pecado. And so it involves, though, your heart. Pero también involucra tu corazón. And if you take what I'm saying today, Y si toman esto que le estoy diciendo You- hoy, hear the word, escuchan la palabra and you understand the word, y la pueden entender la palabra, you apply it to your life, lo aplicas a tu vida and you find growth in the fruit of your life. y vas a ver o encontrar crecimiento, frutos de crecimiento en tu Fruit vida. of the Spirit, Fruto del Espíritu, where there used to be the struggle with the flesh. donde antes tenía lucha contra la carne And it's a process. y es un proceso. I'm mentoring a guy right now. Estoy mentoreando a un joven, He called me last week, all defeated. me llamó, se comunicó conmigo la semana pasada
derrotado completamente. because the struggle in his life, he gave in again. Porque de tantas luchas, aún en su vida, volvió a caer. And I told him what I'm telling you today. Y le dije a él precisamente lo que le estoy comentando hoy. I said, that's not your problem. Él le dijo, le dije, eso no es tu problema. I said, your problem is you have a measuring stick El problema tuyo es que tiene una vara de medida that you measure your life against que tú estás usando para medir o comparar tu vida, to know if you're doing good or you're doing bad. para ver si estás haciendo bien o estás haciendo mal. I said, I don't know where you got that measuring stick, No sé dónde conseguiste esa vara de medida, but it's not God's measuring stick. pero no es la vara de medida de Dios. So when you messed up, Así que cuando tú You- te fallaste, you ran and you hid from God because you didn't feel worthy. corriste, huiste de Dios porque no te sentiste digno. But God doesn't measure you with that stick. Pero Dios no te mide con esa vara, He measures you in a different way. te mide de otra forma. So I said, your heart is set to the right path. Por eso le dije que tu corazón está encaminado en el lugar, hacia la dirección correcta. You want to live in holiness. Si tú quieres vivir en santidad, You want your life to be pure. tú quieres que tu vida sea pura. Well, you're going to mess up on that path. Déjame decirles que sí, van a cometer errores, van a fallar en ese camino. Because it's not a magic wand where all of a sudden you just live perfect. Porque no es una varita que todo cambia perfecto. It's a process Es un proceso where your heart is healed donde tu corazón es lo que se está and sanando. purification comes. Y, And purification comes, y esa purificación luego viene. and the struggles aren't the same struggles. Y The esas issues luchas aren't the same issues. Ya no son esas mismas luchas y los problemas, los asuntos no son los mismos asuntos o problemas. So back to the parable of the sower, Matthew 13. Volvemos otra vez a la parábola del sembrador, Mateo 13. Okay, we read about Jesus' response, Leímos sobre la respuesta de Jesús. but we're going to now back up a little bit to verse 11. Vamos a retroceder un poquito hasta el versículo 11. We're going to give you the last few garments and finish. Le vamos a dar los últimos retazos de la túnica y terminamos. Verse 11, this is after the disciples. Well, here, I'll start at 10. Ok, vamos a iniciar desde el 10. The disciples came to him and asked, "Why do you speak to the people in parables?" Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Jesus replied, "Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven have been given to you." Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no os le he dado. Now jump to verse 13. Y salten ahí el 13 Jesus says, "This is why I speak to them in parables. y Jesús le dice, por eso les hablo por parábolas. Though seeing they do not see, though hearing they do not hear or understand." Porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. You will be ever hearing but never understanding, ever seeing but never perceiving, for the people's heart has become calloused. Que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. They hardly hear with their ears, they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Many prophets and righteous people long to see what you see, but did not see it, and hear what you hear, but did not hear it. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis Okay. y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Are you catching the theme, the words? ¿Están entendiendo? Hearing, seeing, understanding, Ver, escuchar, entender, connected to the healing of the heart. conectado a la sanación del corazón. But then Jesus says something very profound.
Pero luego Jesús dice algo muy profundo. He says, you guys get to see it. You get to hear it. You get to understand it. Jesús le dice, ustedes lo pueden ver, lo pueden entender. He says the prophets didn't Escucha. get to. Los profetas desearon haberlo visto. He's quoting Isaiah. Está allí refiriéndose a Isaías. That's one of the prophets. Es uno de los profetas. That passage is Isaiah 6. A ese pasaje va a Isaías 6. In Isaiah 6, you can turn and look if you want, Si quieren pueden ir ahí, Isaías 6. right? It says that Isaiah said, I looked and I saw Jesus sitting on the throne. Porque ahí Isaías decía que yo vi a Jesús sentado en el trono And he saw these seraphim surrounding it. y vio los serafines rodeándole, We sang it this morning more than once. que lo cantamos más de una vez esta mañana. They looked at God and said, holy, holy, holy is the Lord God Ellos Almighty. miraron a Dios y repitieron, santo, santo, santo. But if you look in the timeline, Pero si ustedes ven en esa línea del tiempo, Isaiah is in the Old Testament. Isaías está en el Viejo Testamento. Before Jesus came in the flesh, died on the cross, and resurrected. Antes que Jesús llegara en la carne, muriera y resucitó. He sees God Él ve a Dios and he goes, oh no, I'm dead y dice, oh no, estoy muerto, because I am a man with unclean lips. porque soy un hombre con labios impuros. He's saying, I lack the purity. Dice que me falta la pureza. Overflow of the heart, the mouth speaks. Dice, el flujo del corazón, la boca habla. He's going, I'm now in the presence of the Holy One, Él está ahora en la presencia del Santo and I am not holy, y se dice él mismo que no soy santo. and so I'm going to die. Y dice, proclama, voy a morir Until something flew down, took the coal, put it on his lips. hasta que algo vino, agarró un carbón y se lo puso sobre sus labios. You know, he had a hall pass, a little pass quick. Tenía un pase. He had a temporary heaven pass Hay un momento, un pase temporal del cielo, because the blood of Jesus hadn't been shed in his timeline. porque la sangre de Cristo no había sido derramado en esa línea de tiempo. But he saw this, Pero él lo vio and then he hears, holy, holy, holy. y escucha cuando cantan Santo, Santo, Santo. And then he hears another thing. Y aquí hay otra cosa. Says, who will go? Dicen, ¿quién irá? And he says, here am I, send me. Dice, heme aquí, envíame a mí. And then what we just read, Y después lo que leímos aquí de Jesús it's God, but he sends him out with this message. es Dios, por supuesto, pero que lo envía con ese mensaje. They'll be whatever the way it works. Ever hearing, never understanding, seeing, never perceiving. Podrán oír, ver y percibir. And he says, go out Nunca. and preach this message. Dice, vaya y predique ese mensaje. That their hearts are hardened. Que sus corazones están endurecidos. If they would turn, they would get healing for their hearts. Que si ellos voltean o giran, van a recibir sanación en sus corazones. And then Isaiah 6 finishes. Y Isaías 6 culmina. Isaiah says, how long do I have to preach this message? Isaías le pregunta, ¿cuánto tiempo debo yo predicar este mensaje? And God gives him the criteria. Y Dios le da a él el criterio. The people are going to go away, the land's going to be laid waste, a bunch of bad stuff. Sí, Dios le habla sobre lo que va a suceder. La gente se va, las tierras se van a pasar. And if you follow Israel's history, they got displaced. Y si ustedes siguen la historia de Israel, van a ver cómo fueron desplazados. Bad things happen. Muchas cosas malas pasaron. But now something different has happened. Pero ahora algo diferente está pasando. Jesus has come at the end of that Old Testament time Jesús llegó cuando termina ese tiempo del Viejo Testamento. to close the Old Testament, Para cerrarlo open up a New Testament, y abrir un Nuevo Testamento, which are also called covenants. que también se llama pacto. And now Jesus is able to tell his disciples Y ahora Jesús le puede decir a sus discípulos, the mysteries of the kingdom of heaven are now given to you. esos misterios del reino del cielo ahora se te han dado a ustedes. The prophets didn't get it.
Los profetas no lo entendieron. But you now will have eyes to see and ears to hear. Pero ahora ustedes van a tener ojos para ver y oídos para You escuchar. have something now entenderlo. today that they didn't have then. Ustedes van a tener ahora, hoy en día, algo que aquellos no lo tenían entonces. So what's interesting is it's his disciples going, whoa, this Lo- is amazing. Lo interesante es que sus discípulos estaban así asombrados. Dicen, But wow. we read Mark 6 and Mark 8. Do you remember? ¿Se acuerdan que leímos Marcos 6 y 8 30 minutes ago, yeah? hace media hora? And Jesus is saying, do you have eyes that do not see, ears that do not hear? Are your hearts hardened? Entonces Jesús le dijo, ustedes tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, y los corazones están endurecidos. It says they didn't understand about the loaves because their hearts were hardened. Dijo que no entendieron de los panes porque sus corazones estaban endurecidos. But Mark 6 and Mark 8 come after Mark 4. Pero Marcos 6 y 8 viene después de Marcos 4. What happens in Mark 4? ¿Y qué pasa en Marcos 4? It's the same as Matthew 13. Es lo mismo que Mateo 6, The 13. parable of the sower. Es la parábola del I'm sembrador. giving you the secrets of the kingdom. Le estoy dando a ustedes los secretos del reino. You have eyes that they don't see. You now have eyes that can see and ears that can hear. Ojos que no ven, oídos que no oyen. ¿Ah? Now we have- They do have them now in New Covenant. Perdón, Yeah. sí, en el nuevo pacto ahora tienen oídos para oír y ojos para ver. So are you guys following the trail? Así que me siguen en el camino Or am I just blabbering a bunch of random verses? o simplemente estoy lanzando versículos así aleatoriamente. Right? This is my point. Aquí es mi punto. Jesus turns to them after walking on water. Jesús voltea después a ellos después de caminar sobre el He's agua. like, I already told you guys you could see. Dice, ya le dije a ustedes, no le dije a ustedes que ya podían ver, I told you you could hear and understand, no les dije que podían escuchar y entender, but your hearts are still hard. pero sus corazones aún siguen They tan still endurecidos. had a heart issue Todavía tienen un problema en el that getting corazón worked out. que tiene que ser trabajado. So when Jesus saw bread, Así que cuando Jesús vio pan, did he have a purity of heart? tenía pureza el corazón. Did he see a problem? ¿Vio algún problema? His disciples saw a problem. Los discípulos sí vieron un problema. Too many people, too little of bread. Demasiada gente, muy poco pan. Jesus goes, I don't see with those eyes. Y Jesús le dijo, yo no veo con esos ojos. I don't understand with that mind. No entiendo con esa mente. There's more than enough. Hay mucho más. que Jesus suficiente. sees the water and he has no boat. Jesús ve el agua, pero él no tiene bote. Right? The disciples go, we have to go in a boat. Y los discípulos sí dicen, tenemos que montarnos en la barca. Jesus is like, I see this different. Jesús, yo veo esto diferente. When you see water, you sink. Dice, cuando tú ves agua, te hundes. When I see water, I go for a hike. Pero cuando yo veo agua, yo camino, o sea, You voy know- para un paseo. He saw different. Él veía He diferente. thought different Él pensaba diferente. because he heard different. ¿Por qué él escuchaba diferente? Jesus said, I only do what I see the Father doing. Jesús dijo, yo hago lo que veo al Padre hacer. I only say what the Father is saying. Digo lo que el Padre dice. John 5 and John 12. En Juan 5 y 12. There are too many carnal Christians, Hay muchos cristianos en la carne, even in this church. inclusive en esta iglesia. And that's not a shame statement. That's not to shame you, to condemn you. Y eso no es un comentario para avergonzarlos ni condenarlos. I am one of them. Yo soy uno de ellos. Carnal meaning we see according to these eyes. It's meaning carnal meaning we see Okay. with the earth eyes. Estar en la carne es que tú ves con los ojos terrenales. We hear with the earth ears. Y escuchamos con nuestros oídos terrenales. We understand with the earth mind. Y entendemos con la mente terrenal. And then we try to follow Jesus. Y luego intentamos seguir a Jesús. And we take one step Y damos un paso and the thorns go, nope. y las espinas no lo Because- permiten. Because we're too concentrated on this earth. Porque tenemos nuestro enfoque, o estamos muy concentrados sobre esta tierra. It's all we see and understand. Es siempre ver y entender. And Jesus says, walk on the water. Y Jesús nos invita, camina sobre el agua. We say, no, it's scary. Y nosotros, no, es muy riesgoso. It's windy out there. Estás pegando mucha brisa. When I go in the water, believe me, I don't Si float well. yo entro a esa agua, créeme que no floto bien. But Jesus is saying, I'm retraining your senses
Jesús está diciendo, te estoy reentrenando tus sentidos so that you can learn when I say come, para que tú puedas aprender. Cuando yo te llame, ven. doesn't matter what's on the earth. No importa lo que veas aquí en la tierra, Because when I say come, porque cuando yo diga, there's ven, nothing that will stop you. no va a haber nada que te detenga. The storm's not going to get you. Esa tormenta no te va a The alcanzar. water's not going to sink you. Esa agua no te va a hundir. Because Jesus says, come. Porque Jesús dice, ven, But you have to deny pero tienes que negar what you've learned to see, hear, and understand. lo que tú ves, oyes y entiendes. So, last thing, Y lo último, but 3 verses. 3 versículos. 1 Corinthians 2. En 1 Corintios 2. Are you guys okay? ¿Están bien? 5 more minutes. 5 minutos más. Because I've told you a lot of things, Porque ya he compartido muchas cosas, but we have to look at how do we purify our hearts ahora tenemos que ver cómo purificamos nuestro corazón. so we can see, hear, and understand. Peter or Corinthians. I just shot it too. 1 Corinthians 2. 1 Corintios 2. Verse 9, well quoted, not well understood. Actually, we'll start with 7. Vamos desde el 7. Paul's writing the church in Corinth. Ahí Pablo está escribiéndole o dirigiéndose a la escuela, al pueblo de Corinto. He says, we declare God's wisdom, a mystery that has been hidden that God destined for our glory before time began. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. None of the rulers of this age understood it, because if they had, they would not have crucified the Lord of glory. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. However, as it is written, what no eye has seen, no ear has heard, what no mind has conceived, the things God has prepared for those who love him. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído que oyó, ni han subido, en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Paul is quoting Old Testament scripture. Pablo está ahí refiriéndose a Testamento Viejo. Our man, the prophet Isaiah, once again appears. Nuestro profeta, hombre, Isaías, vuelve a aparecer. Eyes, ears, and understanding. Ojos, oídos y entendimiento. I've heard this verse quoted so many times. Yo he escuchado ese versículo ser repetido muchas veces And never accurately. y nunca con precisión. They quote it as if we're still in the day of Isaiah, Ellos lo refirieron a ello como si estuviéramos en los días de Isaías, because the preachers stopped reading their Bible. porque los predicadores dejaron de leer su Biblia. You have to read verse 10. Tienes que leer el versículo 10. Verse 10 is the key to everything. El versículo 10 es la clave para todo. Without verse 10, you're like, well, we're stuck. Sin el versículo 10 estamos aquí atascados. We'll just never really know what's going on. Nunca vamos a saber qué es lo que está pasando. No, verse 10, we have verse 10. It's New Testament. Tenemos versículo 10, el Nuevo Testamento. These are the things God has revealed to us by His Spirit. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. What things? What things? ¿Qué cosas? The things that were unseen. Las cosas que no eran vistos. The things that were unheard. Las cosas que nunca se había escuchado. The things we couldn't conceive of. Aquellas cosas que no podíamos percibir o concebir. Is now brought to us by the Spirit. Ahora se nos es dado por medio del Espíritu. If you read at the end of the chapter, Si leen al final del capítulo, you get Isaiah again. ahí vuelve otra vez a referirse a Isaías. Who has known the mind of the Lord so as to instruct him? Yeah, verse, whatever that one is, 16 things. Okay. Who has known the mind of the Lord? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruiría? But again, Paul doesn't stop there. Pero nuevamente Pablo no se detiene He's allí. quoting Isaiah, Old Testament, Está refiriéndose a Viejo Testamento, And he- Isaías. redefining it for New Testament. Está redefiniéndolo para el Nuevo Testamento. He says, but we have the mind of Christ. Dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. We now have the mind of Christ. Ahora tenemos la mente de Cristo. Isaiah didn't.
Isaías no lo tenía. Not because he was a bad guy, No porque era un hombre malo, because we needed him at that point in the timeline. sino porque lo necesitamos a él en esa línea de tiempo. And he was faithful to what God gave him. Y él era fiel a lo que Dios le había concedido. But we don't live there anymore. Pero ya nosotros no vivimos en So esos tiempos. now I can ask the question, who wants to see God, who wants to hear God, who wants to understand God, and I can give you an answer. Ahora sí les pregunto otra vez, ¿quién quiere ver a Dios? ¿Quién quiere escuchar a Dios? ¿Quién quiere entender a Dios? Y le puedo dar una respuesta. And the answer is the Spirit of God. Y la respuesta es el Espíritu de Dios. He's the teacher. Él es el maestro. He's the mentor. Él es el mentor. He's the guide. Él es la guía. He's the counselor. Es el consolador. That's why this isn't just a message to take and go, I agree. Este mensaje no es para que lo tome y diga, estoy de acuerdo. Culture isn't cultivated by one preaching, La cultura no es cultivada por una sola prédica. because the seed can fall in all different places. Porque esa semilla puede caer en cualquier sitio. How do you get a pure heart? ¿Cómo obtienes tú un corazón puro? You submit yourself to the leading, the lordship of the Holy Spirit. Te sometes al liderazgo, a la plenitud del Espíritu Santo. Whose job, according to John 16:13, Que su trabajo, que lo dice en Juan 13, is to guide you into truth. es guiarte hacia la verdad, And a la truth, verdad. truth according to John 14:6, Y la verdad, de acuerdo a Juan 14:6, is Jesus. es Jesús. And in John 16, Y en Juan 16, it says the Holy Spirit's job is to glorify Jesus. el trabajo del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. It all goes back to knowing Jesus. Todo llega a un círculo de conocer a Jesús. But are your hearts hardened? Pero la pregunta es, ¿sus corazones están endurecidos? Not because you hate Jesus. No porque ustedes odian a Jesús. The disciples in the boat didn't hate Jesus. Los discípulos en la barca no odiaban a Jesús, But they hadn't applied what they had. pero no habían aplicado en ese entonces lo que tenían. So their heart was still hard because they still saw like earth, thought like earth. Sus corazones están endurecidos porque ellos veían terrenal, sentían y pensaban terrenal. When Jesus had called them to be citizens of heaven. Cuando Jesús le había dicho claramente, sean ciudadanos del cielo. Psalm 24. En Salmos 24, Who can ascend the hill of the Lord? ¿quién puede ascender al monte del Señor? Who can stand in his holy place? ¿Quién puede pararse en el lugar santo? Remember, En su we lugar said, santo. is that what we want to do? Recuerden, eso es lo que nosotros queremos hacer. There's a requirement. Hay un requerimiento. Clean hands, Manos limpias, pure heart. corazones puros. That you do not give your heart, your soul, to a false idol, Si no, to false idols. si no das tu corazón a falsos ídolos. There's a requirement. No le das tu corazón a falsos ídolos. It says in Psalm 24 that such is this a generation that seeks my face. Dice en Salmo 24, es esta generación que busca mi rostro. Seek and you'll find. Busquen y hallarán. But that process involves a purification of your heart. Pero ese proceso involucra una purificación de tu corazón. We want to see transformation. Queremos ver transformación. It means submitting to the role of the Holy Spirit, Si queremos ver transformación, significa que tenemos que someternos al Espíritu Santo allowing Him to bring up the issues of our heart para que Él pueda sacar fuera de nosotros los asuntos, problemas de nuestro corazón, for us to repent and surrender, para nosotros arrepentirnos y también rendirnos and then trust Him for the ability to walk it out. y confiar en Él porque tiene la habilidad de que eso se pueda saliendo solo. And the moment we separate from that process, Y en el momento que nos separamos de ese proceso, we're separating from the spiritual power we've been given nos estamos separando de ese poder espiritual que se nos fue dado to walk in the freedom and the fruit of the Spirit. para caminar en la libertad y en el fruto del Espíritu. I told you one more verse, Les comenté un versículo más, Revelation 4. el Apocalipsis 4. You find the Apostle John Ahí encuentran al apóstol Juan seeing the same throne room of Isaiah.
viendo el mismo trono que vio Isaías, hearing the same worship song. escuchando la misma adoración. Holy, holy, holy Santo, santo, santo. is the Lord God Almighty. Es el Dios Todopoderoso. But what's different? Pero ¿qué es diferente? No coal. Sin el carbón He encendido. doesn't cry out and say, I'm a dead man because I am a Tampoco- man of unclean lips. Tampoco grita, desespero, que soy hombre muerto, porque he visto el rostro del Señor. When was John alive? When was John alive? Cuando Juan estaba vivo. When was Revelation 4 happening? Cuando estaba ocurriendo Apocalipsis 4. After the cross. Después de la cruz, The blood of Jesus, de la sangre de Cristo, the sanctification of the Spirit. la santificación del Espíritu. He sees, he hears, he understands. Él ve, escucha y entiende. Did Peter get it? ¿Lo entendió Pedro? Yeah, Peter got it. Pedro lo entendió. Right? He wasn't always the dummy. No era siempre el tonto. Right? He all of a sudden went, you can't walk, Él de repente dijo, hey, tú no puedes caminar, but I got something for you. pero tengo algo para ti. Because he saw different. Porque él vio diferente. He understood different. Él entendió distintamente. So he lived different. Y por eso que él vivió de manera diferente. He released healing to a lame man. Él sanó a un hombre lisiado. The church was built off of this mystery. La iglesia se levantó sobre ese misterio. We walk in step with the Spirit. Caminamos y pisamos en el Espíritu. So, transformation, So, transformation of a culture, a transformación de cultura, cultivating a culture cultivando una cultura, does not take place no se lleva a cabo without hearts surrendered to the Spirit, sin aquellos corazones que se rindan al Espíritu, denying the temptations of the world negando las tentaciones to allow the power and the freedom of the Spirit to Para flow in purity. y el poder y la libertad del Espíritu puedan fluir libremente. So, you still want to see God? Así que les pregunto, You ¿todavía quieren still ver a want to Dios? hear His voice ¿Todavía quieren clearly? escuchar su voz claramente? All right, everyone stand up. I'm going to Entonces, pray. si por favor nos acompañan de pie. Holy Spirit, Espíritu Santo, I thank you that you spoke through Isaiah te doy gracias porque hablaste a través de Isaías the truths of his day, las verdades de sus días, but you completed it in Christ. pero lo completaste en Cristo And you showed it to Paul, y se lo mostraste a Pablo, who wrote it down for us que lo escribió, transcribió para nosotros, to be able to walk in what they walked in. para poder caminar en lo que ellos también caminaron. And right now I stand against all shame, Y en este momento me paro firme contra cualquier all vergüenza, condemnation toda condenación. for those who are walking towards you Para aquellos que están caminando hacia ti, but are hindered by sin, pero están siendo atados por el pecado, are confused because of hardened hearts. porque están confundidos con corazones endurecidos. We submit. Nos sometemos, We repent. nos We arrepentimos, say, we want to know you. porque decimos, queremos We conocerte, deny ourselves. negarnos nosotros mismos. We pick up our cross Levantamos nuestra cruz and we follow you. y te seguimos. Holy Spirit, Espíritu Santo, I ask for a special grace pido por una gracia especial to be released on the people of this church, para que sea liberada sobre la gente, las personas de tu iglesia, to be so caught up in the things of Jesus para que sean todos, Señor, envueltos en las cosas de Jesús, that they don't even remember what it was like to be caught up in the things of the world. que ni siquiera se puedan acordar de estar envueltos en las cosas de este mundo. Open the eyes of our heart, Lord, Abra los ojos de nuestro corazón, Señor, because we want to see you. porque queremos verte, We want to see you, Jesus. queremos verte, Jesús. We want to behold your face, Queremos contemplar tu rostro, because when we see you, porque cuando te vemos we become like you. nos convertimos, parecemos más a ti. I'm not going to call you up and pray for you. No voy a llamar aquí al altar para orar por ustedes. The same Holy Spirit that's in your bedroom, in your workplace, is also here. El mismo Espíritu Santo que está en tu habitación, en tu lugar de trabajo, también está aquí.
It's learning how to walk with Him. Es simplemente aprender a cómo caminar con Él. But I want to give a couple moments Pero quiero dar un momento aquí For- adicional for us just to be quiet inside and outside. para estar quieto adentro y afuera. Say, Holy Spirit, would you speak to us? Repitan, digan, Espíritu Santo, háblanos. We want to hear. Queremos escuchar, We want to see. queremos ver, We want to understand. queremos entender. Father, I thank you for this church. Padre, te doy gracias por esta iglesia And I thank you for this community. y te doy gracias también, Señor, por esta comunidad. I thank you that your heart is for this community. Te doy gracias porque sabemos que tu corazón está dado para esta comunidad. You offer them freedom, Tú le ofreciste libertad. and I ask, let this church be involved in that plan. Yo pido, Señor, para que esta iglesia esté involucrada en tus planes. We align with your heart, Nos alineamos con tu corazón, even if it takes some pain, a pesar de que pueda doler even if it takes some process. y también si tiene que pasar por un proceso. We align with your plan. Nos alineamos a tus planes. We love you, Jesus. Te amamos, Jesús. Amen. Amén. Amen.